Voy a compartir con ustedes algo que podría cambiar su comprensión del pasado, pero además darles una perspectiva diferente del futuro. Se cree que el cambio climático va a ser severo de aquí a 100 o 150 años, pero ¿qué si les dijera qué ocurrirá de aquí a 2, a 4 o 5 años en nuestra línea de tiempo? ¿Podrían creerlo? Así que permítanme empezar por el aspecto climático. Esta primera parte podría sorprenderlos porque mencionaremos terremotos y se preguntarán qué tienen que ver los terremotos con el clima. Pero pongan atención a esta observación. En los últimos 150 años, el número de terremotos de magnitud superior a 6 grados se ha incrementado 14 veces. La magnitud total de los terremotos en los últimos 30 años se incrementó 6 veces. El número total de terremotos mayores a 6.2 grados, solo en los últimos 10 años, se ha multiplicado por 10. Entonces se preguntarán, ¿cuál es la causa de este alarmante aumento de los terremotos? Este es un modelo antiguo de cómo el polo magnético se ha estado moviendo. Podríamos pensar que el polo magnético y la rotación del polo geográfico coinciden, pero no coinciden. El eje de rotación está correcto, pero el polo magnético está errático, y ha estado errático en los últimos 3 milenios, y por supuesto, este movimiento errático del polo magnético podría tener consecuencias. De hecho, la Tierra está inclinada. Hay un cambio de 23 grados entre el eje de rotación y el ángulo del sistema solar o el plano eclíptico. Pero aún más extraño, si miramos ahora en la actualidad, el eje magnético que conecta los dos polos magnéticos forma un ángulo de 11 grados. Y algo más importante, si observan dónde está ubicada la capa de hielo, está localizada a lo largo del eje magnético y no a lo largo del eje de rotación. Así que ¿habrá alguna relación entre la capa de hielo y el campo magnético? Bien, sí la hay. Si observan al lado izquierdo, el polo magnético se ha estado moviendo desde Canadá hacia Siberia, y de hecho en los últimos 10 años se ha desplazado la misma distancia que se movió en el último siglo. Y al mismo tiempo, como vemos al lado derecho, la comparación entre los años 1979 y 2003 muestra cómo la capa de hielo se está erosionando por todos lados, a excepción de uno, el lado que está más cerca de Siberia. El círculo rojo les muestra que la capa de hielo está desplazándose hacia Siberia y erosionando el resto, por lo que la respuesta es sí. Efectivamente, hay una relación entre la capa de hielo y el pliegue magnético. Parece que la temperatura es más baja donde está localizado el polo magnético. Pero ¿a qué me refiero con la temperatura? A mediados del siglo pasado, un prominente científico ruso trajo la definición sobre las temperaturas en los cinturones y los climas homogéneos. Entonces podrían preguntarse, ¿por qué la temperatura en el cinturón tropical es tan caliente y por qué tan fría en el cinturón polar? Y podrían pensar que esto es porque el cinturón tropical está más cerca al Sol. Además, el ángulo de proyección tiene los ángulos correctos. Pero no se olviden que la Tierra está inclinada. Entonces, deberíamos preguntarnos otra vez, ¿por qué el cinturón tropical, el ecuador magnético, tiene la temperatura más caliente? Aunque en esta fotografía actualmente, por ejemplo, se puede observar que no está más cerca del Sol. De hecho, el ángulo de proyección del cinturón tropical y el cinturón de latitud media son los mismos. El campo magnético que rodea al planeta la protege de los electrones, protones, que son emitidos por el Sol. El Sol emite, por supuesto, ondas de radio infrarrojo, ultravioleta, entre otras radiaciones. Pero ¿qué sucede cuando el campo magnético detiene estas partículas cargadas? Estas partículas llegan a la superficie del planeta, o mejor dicho, a la atmósfera, con una alta energía cinética y a una alta velocidad, y aquellas partículas que no pueden penetrar comienzan a moverse a lo largo de las líneas de fuerza magnética. Estos se mueven entre el norte magnético y el sur magnético. Por supuesto, la velocidad es diferente. En medio de los polos magnéticos, donde el campo magnético está más débil, se mueven a una gran velocidad. Hacia los polos, estos se ralentizan, giran y hacen el mismo proceso. Van y vienen entre los dos polos magnéticos.
En la termósfera, que es una capa muy gruesa de la atmósfera, estas partículas colisionan con nitrógeno y oxígeno. Este choque genera energía y si midieran la temperatura de la termósfera, encontrarían rangos de más de 500 grados o incluso de más de 2000 grados. Así que la pregunta es, ¿será que el campo se calienta con temperaturas superficiales provenientes del Sol de hasta 6000 grados, que pueden elevarse mucho más, pero que vienen de una distancia de 150 millones de kilómetros? ¿O de la termósfera, que está sobre nuestras cabezas, a solo unos 100 kilómetros y genera más de 500 y 2000 grados? Así que encontramos que la energía que nos llega de la termósfera es 1500 veces la energía que llega directamente de nuestro Sol. Entonces, cuando tú sales a caminar o pasear en un día muy caluroso, no es un calor que venga directamente del Sol, sino que viene de la termósfera, gracias a la interacción del campo magnético y los protones. Ahora si se preguntan si el calor con rangos de 500 a 2000 grados que se registran en la termósfera puede generar el calor en el cinturón tropical del que hablamos antes, la respuesta es sí. La temperatura de 2000 grados nos da el calor tropical, mientras que la temperatura de 500 nos da el cinturón polar frío. Entonces el clima de la superficie del planeta está relacionado directamente con la temperatura en la termósfera, a unos 100 kilómetros arriba de nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando el campo magnético se debilita? De hecho, se ha debilitado un 10% en los últimos 150 años, y este debilitamiento se está acelerando. Se ha debilitado un 5% solo en los últimos 30 años. Así que a medida que el campo magnético se debilita, los protones están más felices. Estos se mueven rápidamente y si viajan rápidamente colisionan a una alta velocidad, lo que genera una mayor energía. Y esta es la razón principal, damas y caballeros, de por qué tenemos el calentamiento global. El calentamiento global es simplemente a causa de que el campo magnético se ha debilitado. Los protones van y vienen entre los dos polos magnéticos, colisionan a una gran velocidad y generan más energía. Pero además tenemos lo que yo llamaría un intercambio climático y no un cambio. Esto porque el cinturón de temperatura del que hablé antes está moviéndose e inclinando el polo magnético de Canadá hacia Siberia, y esto ya está sucediendo. El cinturón de temperatura entero se está inclinando. Entonces ciertas regiones y países como Norteamérica se tornan calientes, y ciertas regiones y países de Medio Oriente se tornan fríos. Esta es la verdadera causa del calentamiento global y el cambio del clima. La Universidad de Extremadura en España encontró textos antiguos árabes de hace miles de años, donde mencionan un clima un poco más frío en regiones de Siria, Arabia e Irak. En ese momento verán que la distancia de Arabia con el polo magnético en Siberia es la misma distancia que la de Europa con el polo magnético de Canadá. Así que Arabia en ese momento disfrutó mucho más del clima como lo hace Europa en la actualidad. Y esto además es una prueba de que el cinturón de temperatura se mueve junto con el polo magnético. Los dos polos magnéticos están separados uno del otro, se mueven libremente, y en el último siglo los dos polos magnéticos han tenido una separación de 1900 kilómetros. Esto ha provocado un polo magnético más débil a medida que el polo se ha movilizado una larga distancia. Una consecuencia de esto es lo que llamamos actualmente como la anomalía del Atlántico Sur, que es un área débil del campo magnético y sobrecalentada de temperatura. Pero ¿cómo se generan los polos magnéticos? Como podemos observar, la Tierra tiene una forma hinchada. ¿Pero por qué? Porque gira rápidamente sobre su eje. Entonces, una parte ecuatorial trata de correr a través del espacio y la gravedad la empuja. Por eso es hinchada. Pero esta misma forma se observa en las capas internas del planeta y depende del radio y el grosor del material. En matemática simple, encontramos que el núcleo externo, que es un líquido viscoso, está 3 veces más hinchado que la corteza, y esto ayudará a mantener al planeta girando sobre su propio eje, tal cual les explicaré.
Como sabrán, los científicos afirman que el núcleo interno es un isótopo que mantiene una métrica de electrones libres. Estos electrones se sumergen, fluyen por el líquido viscoso externo fuera del núcleo. A medida que la Tierra está girando, el movimiento de los electrones pareciera estar yendo en forma de espiral. Claramente sabemos que si tenemos una corriente eléctrica rotando, generamos un campo magnético. Entonces terminamos teniendo dos campos magnéticos opuestos uno del otro, paralelo al eje de rotación, fijo y sujeto. El polo magnético se mueve como vimos anteriormente. El campo magnético que estamos observando en la superficie debe provenir de otra fuente diferente. No es generada, no es inducida. De hecho, en el corazón del planeta tenemos tres fuerzas magnéticas, dos generados por bucles eléctricos y uno es una fuerza magnética permanente. Y este último es observado, por ejemplo, cuando uno va a la Antártida, encuentra el norte magnético. Y cuando vas al Ártico, hallarás el polo magnético sur. Pero también encuentras en diferentes puntos pequeños polos magnéticos en ambos extremos del planeta, en ambos casquetes. Y esto es simplemente como expliqué antes. Los dos inducidos, los dos generados, aparecerán en diferentes puntos pequeños, pero uno es fuerte y permanente. Los científicos creen que el campo magnético podría estar invirtiéndose en la Antártida. No se está invirtiendo. Estas pequeñas áreas magnéticas del sur, o también denominadas plasmoides, han existido solo desde hace 10.500 años atrás, lo que significa que la Tierra no estaba girando tan rápido. La Tierra tuvo que haber estado girando, generando corriente eléctrica e inducir un campo magnético. Pero como no teníamos eso hace 10.500 años atrás, la Tierra estaba girando más lento. ¿Cómo este abultamiento externo del núcleo en el que los electrones circulan ayuda al planeta a girar? Muy simple. Si tienes una corriente eléctrica y tienes un campo magnético, obtienes fuerza. La mano a la izquierda indica la fuerza de Lorentz. Entonces esta fuerza que se ejerce a lo largo del perímetro afuera del núcleo y en el manto interno ayudan al planeta a girar. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo entre la corriente eléctrica y magnética se vuelve pequeño y más pequeño? Si rebaja su tamaño, la fuerza será menor. Así que el planeta girará más lento y el día será mayor a 24 horas. Si el ángulo llega a cero, no habrá fuerza y el planeta se detendrá, no girará. Se interrogarán si esto ya pasó o se observó antes. Ahora voy a eso. Si el ángulo adquiere una tendencia negativa, la fuerza estará en el lado opuesto y el Sol saldrá por el oeste. Muy simple. ¿Pero esto ha sido visto antes? ¿Puedo encontrarlo en la historia? Efectivamente, en templos antiguos, así como textos antiguos y sagrados, en el Viejo y Nuevo Testamento, en el Corán, incluidos capítulos históricos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se menciona que la tierra se detuvo 2 veces durante el éxodo de los israelitas desde Egipto. La noche se extendió durante 3 días. Después tenemos cuando Josué estuvo peleando en Palestina. El sol y la luna se detuvieron, pero en realidad la Tierra se detuvo a medida que el ángulo entre la corriente magnética y eléctrica llegó a 0. ¿Pero qué hace que un planeta se incline? Es otro planeta. Se necesita un imán para inclinar otro imán. ¿Y este planeta ha sido observado antes? Sí, fue observado en la noche, cuando Egipto entró a los 3 días de oscuridad. Pero también fue observado por Abraham. La diferencia entre Moisés y Abraham es de 3.500 años. La diferencia entre Moisés y nosotros es 3.500 años. Parece haber un ciclo de repetición de 3.500 años, pero además hay grandes cambios ocurriendo justo frente a nuestros ojos. Este planeta está haciendo que la Tierra se incline a medida que entra en este dilema. Pero déjenme volver a la historia y descubrir si el ángulo entre la fuerza del campo magnético y la corriente ha cambiado o ha tenido un impacto en el número de días dentro de un año solar. Efectivamente, ahora un año tiene 365 días. En un ciclo previo tenía 160 días.
en otro previo 96 días. Y esto obviamente tiene un impacto en el proceso de envejecimiento de la especie humana. La especie humana envejece por la sucesión de días y no por el número de años solares, gracias a este planeta. Entonces, ¿dónde está este planeta que tiene un gran campo magnético que está inclinando al nuestro y a otros planetas? ¿De dónde viene? Si este viniera cada 3.500 años y después lo hiciera 2 veces más en 50 años, significa que tiene una órbita elíptica. De hecho, la NASA está tratando de captar o descubrir algo de este planeta en la nube de Oort por medio de su explorador espacial de infrarrojos amplios. A medida que este planeta se aproxima, lo primero que hace es empujar algunas de las líneas de fuerza del campo magnético, y esto causa la pérdida de estas líneas. Cuando estás en París o en Roma, mirando los cielos, tratando de medir el campo magnético, y crees que está debilitándose, y no es porque la fuente en el norte magnético está baja, sino que está 100% fuerte. Solo se pierde un par de líneas de fuerza magnética debido a este otro astro. Esto provoca lo que hablamos antes, un debilitamiento del campo. Protones viajando rápido, colisionando con nitrógeno y oxígeno, y a su vez generando más calor que está provocando el cambio de los patrones climáticos. El acercamiento de este planeta explica por qué el polo magnético se está moviendo de Canadá a Siberia. Definir cuándo llegará exactamente este planeta es lo primordial. He buscado en textos mayas, y quiero aclarar que los mayas no profetizaban, utilizaban la astronomía para determinar los ciclos. De hecho, los científicos que descifraron el maya en 1927 cometieron un error, pero lo asumieron porque los mayas utilizaron un número determinado de años para explicar un ciclo. Los científicos asumieron que un año solar tiene 365 días, y eso es verdad en este corto tiempo de 3.500 años. Pero ¿qué hay del anterior que fue de 160? Y ellos no lo sabían. Aplicando el número correcto de días por año, termina que el ciclo maya es de 7.000 años, no de 5.100 años. Por favor, nada pasará en diciembre del año 2012. De hecho, la ecuación astronómica correcta comienza el año 2017.